Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Este día es bonito, bonito sábado. Bonita mañana, ya de otoño. Excelente clima en todo México. Un poquito de frillito, pero todo excelente. Hoy estamos celebrando un aniversario más de la Revolución Mexicana. Se celebra el 20 de noviembre, hoy estamos a 21, pero todo el fin de semana es de celebración. Es un fin de semana largo, como llamamos aquí, free. Hoy tenemos el gran gusto de recibir a una gran doctora, a una doctora inquieta, excelente alumna, me consta por sus notas, muy dedicada, con estudios muy avanzados, no nomás en el área de láser, en área de histopatología, en área muy interesante currículum. Tenemos aquí nada más y nada menos a la doctora Aranzazú Lisset López Lazo, quien está ella transmitiendo o transmitirá en los próximos 60 segundos desde la hermosa Ciudad de México. La doctora Aranzazú Sasu, como le decimos nosotros, o doctora Lisset, ella es cirujano dentista, nada más y nada menos que por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Ella tiene diferentes diplomados de posgrado, de actualización profesional en odontología estética, restauradora. Tiene una importante maestría, que es la maestría en odontología láser del Instituto de Tecnología Avanzada ITAP de Monterrey, México. La doctora es Master Chief Laser in Dentistry de la RWTH Aachen University Germany por el Aachen Dental Laser Center. La doctora también es una especialista en seguridad en tecnología láser, es Laser Safety Officer de la RWTH Aachen University Germany. Es un miembro muy activo del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, diría yo, muy consentida dentro del colegio. Hay algo muy importante que a mí me gustaría mencionar. Cuando tuvimos una de las catástrofes que han azotado a México, tanto por temblores, tanto por huracanes, pues la doctora es una activa clínica de la clínica que presta el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas a todos sus miembros cuando tienen algún problemita dentro de sus clínicas dentales. Además de que en esa clínica es muy importante mencionar que también se hace labor social. Hay varios socios, me consta, yo soy una de ellas, que va y presta los servicios gratuitos para pacientes necesitados, vulnerables en cuanto a todo lo que es la salud bucal y que se acercan a la clínica del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas que ahí se encuentra en la Colonia del Valle. La doctora desde hace más de 8 o 10 años me llama mucho la atención en su currículum que ella ya fue ponente internacional. Desde entonces, ella anda buscando el cómo sí del alivio del alveolo. Ella tiene una interesante ponencia internacional que la hizo el 2012, que se llama Preservación del alveolo con injerto de tejido blando. Hoy el tema que nos trae aquí es la terapia fotodinámica en el tratamiento de alveolitis. Creo que cuando estamos muy interesados en un tema o en una rama de lo que es la odontología, en los tratamientos clínicos que hacemos a diario, por ejemplo yo, interesadísima desde hace 20 años en el blanqueamiento dental con láser. Creo que la doctora y yo tenemos algo en común. Somos muy, muy firmes
en lo que queremos investigar. Me parece que este tema es sumamente importante para todos los odontólogos de México, porque simple y sencillamente es un día a día de nuestra práctica diaria. Bienvenida, doctora. Doctora, buenos días. Bienvenida a LZ México. Los próximos 60 minutos estaremos muy, muy interesadas en saber y en escucharla acerca de su tema, porque siempre, todos los días, tenemos ese interés de estar aprendiendo constantemente lo que todos los conferencistas, odontólogos de excelencia como usted, tienen algo que decirnos a través de nuestra tecnología digital. Bienvenida, doctora. Bonito día y le deseamos mucha suerte y la escuchamos. Adelante, doctora. Bienvenida. Gracias, doctora. Buenos días a todos. Muchas gracias, doctora Palazuelos, por tan honrosa presentación. Valoro enormemente la presencia de todos ustedes en este espacio que me brindan de forma virtual. Y en esta nueva normalidad hay que adaptarnos. Yo me presento, soy la doctora Aranzazu, y para mis amigos y colegas soy la doctora Sazú, pero sobre todo para mis pacientes, la doctora Sazú. Y les voy a presentar el tema de terapia fotodinámica en el tratamiento de alveolitis. Si me permiten, me gustaría compartirles mi experiencia con el uso del láser en el manejo de este padecimiento tan común entre las exodoncias, pero con las bondades extraordinarias que me ha dado desde que empecé a manejar el láser, nos permite o me ha permitido brindarle al paciente una alternativa de tratamiento que desde las primeras sesiones el paciente refleja una disminución del dolor, una mejoría, les podría yo decir sin ser tan positiva, inmediata. Entonces, vamos a definir y a regresarnos un poquito en qué es la alveolitis o recordarlo, y también es llamada una osteoitis alveolar. Es una afección reversible y localizada de manera superficial. El coágulo, al no organizarse, se desintegra y el doctor Schwartz lo considera un estado necrótico del proceso alveolar o de los septos óseos ante la ausencia de vasos sanguíneos. El tejido conectivo de sostén, que es el hueso, está formado por 3 tipos de células: los osteoblastos, osteoclastos y los osteocitos. Un poco de epidemiología es que del 20 al 30% en terceros molares, sobre todo inferiores, presentan este padecimiento. Esto es debido más que nada a la composición del hueso mandibular, comparado un poco con el hueso esponjoso que presentan en el hueso maxilar. Y la mayor frecuencia es en mujeres debido a los cambios hormonales. Existe una clasificación de alveolitis, que es la alveolitis seca. El alveolo como tal está abierto, sin coágulo. Las paredes del hueso o del alveolo están totalmente desnudas, provocan un dolor violento, constante, demasiado perturbador, y puede deberse a la ausencia de sangrado en la exodoncia, o secundaria es cuando se formó el coágulo, pero por alguna razón se perdió. La clasificación de alveolitis húmeda es la inflamación con predominio alveolar y se encuentra el alveolo sangrante con abundante exudado. Este dolor es menos intenso debido a que el líquido purulento está cubriendo el alveolo, a diferencia de la alveolitis seca, que se queda totalmente abierto. Suele ser producido por reacciones a cuerpos extraños en el interior del alveolo, sobre todo cuando el paciente no sigue las indicaciones y pues su alimentación no es libre de grasa, por ejemplo, algunas materias chiquititas. Por eso cada que hay que hacer la extracción debemos avisarle al paciente que ni siquiera alimentos con semillitas, nada chiquito. Los primeros días que sea una dieta totalmente blanda o mejor líquida. Para poder trabajar un poco con el láser, a mí me encantaría saber qué está pasando adentro del alveolo. Debemos conocer la edad, el género y el estado metabólico del hueso, las enfermedades sistémicas que tiene nuestro paciente, que si tuvo algún tratamiento con terapia, la nutrición que tiene.
En cuanto hacemos la extracción, el alvéolo se llena o se debería de llenar de sangre para formar el coágulo y después este se contrae. Entonces, cuando se contrae, hay un crecimiento angioblástico y esto todo pasa adentro del coágulo. Los factores de riesgo es súper importante. La fibrosis es una cascada enzimática que consta de activadores e inhibidores que regulan la conversión del plasminógeno en plasmina. ¿Por qué les digo todo esto? Porque el plasminógeno es el principal enemigo, podríamos decirlo, de nosotros. En cuanto se empieza a formar, es porque vamos a perder el coágulo. Hay factores como por ejemplo el tabaquismo, el alcoholismo, los pacientes diabéticos que tienen una microangiopatía diabética, hipertensos, ingesta de medicamentos, osteonecrosis alveolar por los osteonecrosis avascular de los maxilares, perdón. Esto es por estar tomando algunos medicamentos como los bifosfonatos. Generalmente estos medicamentos están indicados para pacientes que tienen algún problema con osteoporosis. Es muy importante saber si nuestro paciente no está tomando este tipo de medicamento. También hay un factor de riesgo muy importante que está en nuestras manos y es una mala técnica quirúrgica, el uso excesivo del eyector, extracción traumática. Con esto me refiero a que demasiada presión o que estamos haciendo una fuerza excesiva, un uso excesivo de vasoconstrictores, por ejemplo, que desafortunadamente no conocemos bien la anatomía y empezamos a anestesiar y empezamos a meter o introducir más líquido, más anestesia del que deberían, y como ya sabemos tenemos vasoconstrictores en nuestra anestesia, lo que provoca que no haya un sangrado correcto. Los cuidados postoperatorios del paciente deben ser óptimos para evitar este tipo de padecimiento. Hay un factor aquí, queridos colegas e invitados, que me encantaría comentarles, que eso es algo que tenemos que controlar nosotros. Si tenemos caries, tenemos gingivitis, periodontitis o quistes periapicales, esto para nosotros es muy importante antes de la extracción, poder eliminar este tipo de factor, porque hay pacientes que llegan con una placa bacteriana espantosa o el biofilm, gingivitis, periodontitis, y deberíamos de hacer antibiótico-terapia antes de la extracción para poder asegurar un poco los resultados y no poner en riesgo a nuestro paciente. Yo quisiera platicarles un poco que ya hace rato les comenté lo del plasminógeno. Existe algo muy importante en la presencia de caries o enfermedad periodontal que incrementa la posibilidad de presentar este padecimiento. Se encuentran factores externos que son activadores del plasminógeno. Y como ya les había dicho, el plasminógeno es una proteína implicada en la disolución de coágulos. Por ejemplo, uno que los activa, que es un factor externo, son el treponema dentícola, que se encuentra sobre todo en la periodontitis, y el Streptococcus mutans, que se encuentra o que es el generador principal de caries. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque existe nuestra flora normal, pero si obviamente no hay un equilibrio, es un factor que nosotros debemos controlar. Tratamiento sistémico. Para tratar la alveolitis existe un tratamiento que puede ser con analgésicos, antibióticos como penicilinas, clindamicina, eritromicina, pero sobre todo en los artículos y en la práctica me permito compartirles un poco. A mí el metronidazol me ha dado muy buenos resultados y también quisiera hacer un énfasis en esto porque afortunadamente desde que yo trabajo con el láser, antes de hacer una extracción, coloco y aplico láser de baja potencia, un láser rojo, pero desafortunado o afortunadamente me han interconsultado pacientes que se complica su exodoncia y vienen los pacientes muy molestos. Esto es porque no hay una técnica correcta y el paciente viene conmigo, pero una vez que tocan el láser o que el tejido empieza a trabajar, es maravilloso. Se podrían mandar antiinflamatorios o un antifibronolítico. Y la siguiente.
La cicatrización posoperatoria es una hemorragia, se forma el coágulo, hay una organización del coágulo por el tejido de granulación. Esto quiere decir, tratándolo normalmente, que se lleva a cabo de 2 a 3 días, existe la proliferación de fibroblastos de la pared ósea y vasos capilares de los espacios medulares. Todo esto es ya definiendo qué es la alveolitis, qué pasa en nuestro alveolo sano y qué no deberíamos hacer antes de una extracción. Recuerden, por favor, controlar el biofilm, controlar caries lo mejor que se pueda para que el paciente no tenga estas complicaciones. Me encantaría, y más bien soy muy feliz de llegar a esta diapositiva porque, como tal, les quiero platicar qué es un láser, por qué estoy maravillada, por qué me encanta, y quisiera decirles que es un mundo maravilloso y el láser, o la palabra como tal láser, es un acrónimo de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, que en español quiere decir que es una luz amplificada por emisión de radiación estimulada. Y también quiero comentarles que esto no es nada nuevo, desde el 89 empezaron a trabajar con el láser, pero nos falta difusión. Y desde 1990 la FDA, Food and Drugs Administration, aprobó el uso del láser en tratamientos odontológicos. ¿Qué es un láser? El láser como tal es una luz o es un dispositivo que genera luz y sus características son que es coherente, unidireccional, monocromático y colimado. Voy a definir un poquito. Coherente, que está organizado como tal el rayo. Unidireccional, se entiende perfecto que va en una sola dirección. Monocromático, de un mismo color, esto depende de la longitud de onda. Y colimado es que van de manera paralela. Es un poquito parecido a coherente. Tipos de láser. Existen dos tipos de láser, que es de baja potencia o terapéutico, que se abrevia LLT, que es Low Level Laser Therapy, o alta potencia, que son quirúrgicos. Entonces, en el quirúrgico es una potencia alta, como bien lo dice, y existen unos cambios físicos. De baja potencia existe una acción bioestimulante, antiinflamatoria y analgésica. También tiene la capacidad antibacteriana, hemostática y presenta menor sintomatología operatoria. Y en cambios físicos, por ejemplo, en un láser de alta potencia son, por ejemplo, una fotoablación o una vaporización. El uso del láser de baja potencia, como tal, Adam Mester, o el doctor Adam Mester, es el maestro de los resultados bioestimulantes y bioreguladores. Él hizo demasiados estudios y encontró con estos resultados. Es un analgésico, antiinflamatorio, regenerador tisular, hemostático, estimulante de mecanismos de defensa. Provoca el láser en su interacción una respuesta analgésica. El pionero, como ya les dije, es Adam Mester. El uso del láser de baja potencia. Es una fotobiomodulación, PBM, y sometiéndolo a su propia reparación. Lo más importante y maravilloso es que esto no es invasivo, no térmico, estimula a las células para generar más energía. Suazo en el 2007, o el doctor Suazo, perdón, en el 2007 demostró que la aplicación del láser producía cambios vasculares en tejido conectivo. Llamada en 1991, dice que el láser de baja potencia promueve la síntesis de DNA y proliferación de los osteoclastos en cultivo. Esto fue en cultivo. Y en fase activa con dosis de hasta 10 joules sobre centímetro cuadrado. Lirana y Laceretti en 2005 aumentó la expresión de la osteocalcina, proteína que participa en la migración, proliferación y diferenciación de células osteoblásticas. ¿Dónde actúa el láser? Bueno, un poquito vamos a hablar de física. Todos los colores o lo que alcanza a percibir nuestro ojo se encuentra en el espectro visible de un espectro electromagnético. Un espectro electromagnético es como tal una medición de todo lo que nos rodea.
Lo que nosotros vemos es una parte pequeña que se encuentra dentro del espectro electromagnético. Entre más larga sea la longitud de onda, tiene menos posibilidad de ionizar, no son ionizantes. ¿A qué me refiero con esto? Que no hay como tal una interacción mutagénica con la célula. Por eso ahora que hubo todo esto de la pandemia y que empezaron con los termómetros infrarrojos, ustedes ahora ya saben que esto no te borra las neuronas, no te borra la memoria, porque es un láser infrarrojo que no ioniza y no tiene ninguna interacción de manera mala con la célula. Y el espectro electromagnético es un conjunto de todos los tipos de luz. Son otras radiaciones electromagnéticas. En este, por ejemplo, se encuentra algo muy común como los rayos X, que estos sí ionizan o tienen alguna afectación celular, o las ondas de radio electromagnéticas. Entonces, es parte de nuestro día a día. Sigamos entonces con las radiaciones ionizantes, lo mencioné hace un momento, son las radiaciones de mayor energía que tienen menor longitud de onda y es una energía suficiente para arrancar electrones de los átomos con los que interaccionan, es decir, para producir ionizaciones. Las radiaciones no ionizantes no poseen suficiente energía para arrancar un electrón del átomo, es decir, no son capaces de producir ionizaciones, algún efecto adverso en nuestra célula. Enfocándome un poquito en la parte visible del espectro electromagnético, existen los colores violeta, azul, verde, amarillo, anaranjado y rojo. Entonces, todos estos colores tienen diferentes longitudes de onda, como podemos ver, y esto de aquí se los menciono, es parte de la explicación, porque depende de nuestro medio activo o de la longitud de onda, lo que vamos a causar en nuestra célula o dónde se va a absorber. ¿Qué es una longitud de onda? Es un poco técnico, no voy a profundizar mucho. Una longitud de onda es una distancia física entre dos puntos, como podemos ver en la imagen, y es una onda que se repite. Se representa con una letra griega, que es lambda, y esto es todo lo que tenemos que saber, sin profundizar mucho, qué es una longitud de onda. ¿Cómo se puede producir un láser? Se produce cuando un átomo está excitado, se recibe un estímulo externo que lo lleva a emitir fotones y así retorna a un estado menos excitado. Bueno, el láser se lleva a cabo en este aparatito que está formado por dos espejos. Es algo muy rápido, pero tiene un estímulo, el electrón empieza a moverse adentro del medio activo y como tal, en algún momento sale por un hoyito unidireccional rápido y es a través de un espejo semirreflejante que tiene como pequeños hoyitos y por ahí sale la luz, por ahí se produce. Es muy importante saber que el medio activo es el que va a ser el responsable de la longitud de onda y la longitud de onda o el medio activo es dependiendo del componente, como por ejemplo existe herbio, existe neodimio, existen diodos, existe arsenio, CO2. Entonces, el medio activo es el que va a hacer que nombremos así a nuestro láser. Ahora, me encantaría decirles que el medio activo puede ser sólido, gas o líquido. Es muy importante saber que el láser, si no tenemos un cuidado, siempre que utilicemos láser tenemos que utilizar lentes y estos lentes tienen una densidad óptica que rechazan esa longitud de onda para que no haya como tal un daño ocular. Y podríamos pensar aquí entonces cómo se utilizan para las cirugías oculares, porque es un medio con gas. Entonces ahí está la respuesta para que no esté por cualquier duda. Es algo muy, muy simpático, que es un láser que le hace daño al ojo, pero aquí lo importante es que es un medio de gas. Y entonces, como ya les había dicho, el medio activo es el que va a determinar la longitud de onda y va a llevar su nombre. Me gustaría mucho decirles también que dependiendo de la longitud de onda es justo donde va a haber una afinidad hacia el tejido. ¿Dónde actúa? Esto es más o menos lo que vimos
en la diapositiva pasada, se absorbe en ciertas partes del tejido, que son los cromóforos. Podría ser la melanina, la hemoglobina y agua. Recuerden que dependiendo de la longitud de onda es algo muy sencillo. Entre más absorción tenga, menos profundidad va a haber. La interacción con los tejidos. El láser tiene 4 maneras de interactuar con los tejidos. La principal es la absorción, que es el proceso en donde las moléculas convierten la energía láser en otra forma de energía, como calorífica, química, acústica y térmica. La transmisión, aquí es donde se produce la bioestimulación. La transmisión para nosotros, sobre todo en este tema que es la bioestimulación, es clave la transmisión y es la energía con menos potencia. El scattering es la dispersión en el tejido. Se pierde un poquito esa energía, no causa ninguna estimulación, no causa ningún efecto físico, es simplemente la energía que se perdió en el tejido. Y la reflexión es la manera en que se refleja la energía en la superficie del tejido. Puede ser difuso o directo. Por eso, por la reflexión es muy importante que siempre nos protejamos nuestros ojos. Muy bien, ¿dónde actúa el láser? El efecto bioestimulante o bioregulador celular actúa en la mitocondria, en la membrana celular, en el protoplasma y en el retículo endoplásmico. La mitocondria en este punto es muy importante porque es justo donde va a interactuar nuestra estimulación y nuestra energía láser. Donde voy a enfocarme un poquito es en la interacción que tiene la energía láser con la mitocondria. No voy a profundizar tanto, pero es importante saber que la interacción de la energía láser está trabajando directamente en una molécula que se llama citocromo. No es una molécula, es una proteína, que es un citocromo y es en el citocromo C. Tiene la función de transportar electrones entre los complejos 3 y 4 de nuestra cadena respiratoria mitocondrial, que es el tan famoso ciclo de Krebs. Entonces, no es nada más una luz, no es que uno esté jugando con el paciente, hay una interacción celular. Entonces, es una ruta principal, sobre todo de la respiración mitocondrial, en la generación de ATP. Y como bien sabemos, la generación de ATP es donde lo necesitan todas las células para tener acá, energía y llevar a cabo los procesos metabólicos como tal celulares. ¿Cuál es la ventaja del uso del láser? Reduce la cantidad de bacterias en la región porque sella y los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos en el sitio de irradiación. Entonces, espero haya quedado claro lo de la mitocondria. La fotobiomodulación es una reacción no invasiva, no térmica, y estimula las células para generar más energía. La estimulación con láser de baja potencia sobre el hueso alveolar en cicatrización genera cambios morfológicos como aumento de osteonas y los vasos sanguíneos. Recordemos un poquito que las osteonas aseguran la irrigación y nutrición de los osteocitos y sin ellas sería imposible el aporte sanguíneo como tal en nuestro tejido óseo. El doctor Jan Tuner y Lars Hort, en su libro de Laser Therapy Handbook, recomienda manejar antes del desbridamiento de 4 a 5 joules y en alveolitis, ya una vez que se presenta este padecimiento, de 15 a 20 joules. Algo muy técnico es la fotobiomodulación, es la eficacia terapéutica que estará dependiendo de la cantidad de energía suministrada. Yo siempre he entendido este término como si nos tomáramos una pastilla, la cantidad de gramos que va a contener esa pastilla para que empiece a hacer efecto en nuestro sistema. Es lo mismo, la cantidad de energía suministrada que absorbe como tal el tejido para llevar a cabo una bioestimulación, el tipo de energía que estamos manejando, la forma que sea suministrada y la potencia exacta de emisión.
que yo lo trabajo la mayoría de las veces de manera continua, sobre todo el láser quirúrgico, por los parámetros de mi querida escuela de ALZ. Es una fórmula con lo que podemos sacar la potencia y es nada más para que sepan que se maneja con una fórmula, es todo un soporte físico atrás de la interacción del láser. Quisiera yo platicarles del láser de baja potencia que utilizo, que me ha generado excelentes resultados, además de que la verdad es con el orgullo de mencionar que es fabricado en nuestro hermoso país. Es de verdad maravilloso. Puede competir perfectamente con las marcas extranjeras. Le quisiera yo agradecer al doctor Enríquez Fernández mi reconocimiento y agradecimiento por siempre estar disponible en cuanto a su láser. Y además de que tiene terapéutico, él está trabajando ya con el quirúrgico con excelentes resultados. La marca como tal del láser se llama Introlight y no es que uno le quiera hacer promoción, pero de verdad vale la pena promocionar todo lo que es nuestro, que tenemos la dicha de competir a nivel internacional porque tenemos la capacidad como mexicanos. El láser es un láser de diodo y es tiene dos longitudes de onda de 650 nanómetros y 808 nanómetros, perdón, ahí puse 850, es 808. Es una clase 3B, esto quiere decir que hay como tal un efecto en el ojo, a menos que sea reflejo o puesto directamente, pero como ya habíamos visto en una de las interacciones, siempre hay que utilizar el láser como tal, hace un daño a la retina. Y es una clasificación, esto de la clase 3B, que integran todos los láseres terapéuticos que no causan daño, pero si se ven directo a los ojos, daña la retina. Tiene una potencia de 200 miliwatts y una frecuencia, son datos técnicos del láser, de 10 a 20.000 Hz. Con esto termino de definir qué es la alveolitis, en dónde es donde está interactuando como tal el láser. Quisiera mencionarles que el láser rojo interactúa en la mitocondria, como ya les había dicho, en el proceso de respiración, en el citocromo C, y como habíamos definido un poquito también, que la alveolitis es un daño como tal a ciertas membranas nerviosas, por eso el dolor. Yo lo combino con infrarrojo y el infrarrojo con el rojo es una sinergia padrísima porque el infrarrojo como tal interactúa en la membrana de la neurona. Entonces, por eso al paciente se le quita el dolor, por eso hay avance tan rápido y pues esto es maravilloso, la verdad, hay que estudiar un poquito o un muchito, pero los resultados son padrísimos. Y como tal vamos a empezar con el caso clínico. Les quiero compartir uno que me dejó muy sorprendida. Es el familiar de un paciente que le habían intentado retirar un tercer molar y pues no tenían la capacidad, lo citaron, intentaron quitársela, no pudieron, lo citaron otra vez y entonces por esta razón yo quisiera aprovechar la oportunidad de ser sinceros con el paciente, que si no está en nuestras capacidades, interconsultar por beneficio del paciente, por ética nuestra, no por cobrar un poco más. Olvidemos que el paciente es una persona y que no nos gustaría que trataran así a nuestros familiares. Y me atrevo a decirles esto porque desafortunadamente mucha interconsulta mía es por eso, porque intentan hacer cosas que no está en sus manos. Es muy bueno interconsultar con un especialista, ya si no está en nuestras manos. Yo quisiera agradecerle también a mi amigo y excelente cirujano bucal, el doctor Ali Sosa, que con su excelente técnica y con el manejo fabuloso del láser, el paciente tiene unos resultados increíbles y los pacientes son muy felices. Este es el caso clínico, es un señor de 48 años, es un contador, no tiene ninguna enfermedad, pero si podemos observar en la radiografía, además de que tiene un canino incluido ahí, y nunca le han dicho, nunca lo han quitado, podemos observar que hay obviamente ya un
proceso infeccioso en el 8 izquierdo superior, y también si somos muy observadores podemos darnos cuenta que existe ahí la cicatriz de que quitaron el tercer molar. Igual, esta parte llegó con alveolitis, y del otro lado, aparte de que no pudieron quitar el tercer molar, me hicieron favor de recargarse en la raíz distal del 7, y esto compromete obviamente la estancia del 7 en boca. Entonces, el paciente no podía dormir, no podía comer, traía un dolor espantoso, venía en un dolor total, total, total. Esa foto que pueden ver, pues imagínense cómo estuvo de traumática la cirugía. Este es el pacientito, ya venía todo edematizado, pero bueno. Yo manejé, en cuanto llegó el paciente al consultorio, lo manejé con metronidazol durante 7 días y dorixina, ya que él traía un trismus por tanto manejo, y después de tanta manipulación, pues pobre hombre, ¿cómo no lo va a presentar? A mí me ha funcionado muy bien la dorixina TMR, que tiene tramadol, y clonicinato de lisina, que es un poco potente en cuanto a dolor. El paciente le fue muy bonito, y también, como les mencionaba, controlar un poco o bajar la carga bacteriana con una pasta de Exiden, pero dejen de, no tanto la marca, el antibiótico, la clorexidina al 0.12%, y que se lavara sus dientes con eso. Le alcancé a dar una técnica de cepillado a lo que me permitió la apertura que tenía, pero le fue bastante bien. Eso es cómo se manejó al paciente. Este como tal ya es el caso clínico. Esto quiero comentarles que cuando él vino yo lo revisé. La verdad, ese día no pude tomarle foto, creo que es una falta de respeto porque él no podía abrir demasiado, pero después se presentó al tercer día y empecé yo a colocar el láser, ya me podría abrir un poquito, con 50 miliwatts, 8000 Hz y 8 joules. Ahora, quiero ser muy, muy, muy sincera. Yo tengo una paciente y amiga que tuvo una alveolitis. Ella no vive en México, vive en Estados Unidos, pero pues yo prácticamente me frustraba al ver cómo la habían tratado. Quiero explicarles un poquito que del lado izquierdo de su pantalla vamos a ver cómo fue tratado con el láser terapéutico, y del lado derecho les voy a enseñar cómo es una alveolitis normal o un proceso normal sin estar tratado con terapia fotodinámica. Del lado derecho, en la parte superior, podemos observar como tal la lesión, la alveolitis. Eso fue en el primer día de este paciente. Y abajo se puede observar, a los 3 días le colocaron Albuhil, que es súper conocido para la alveolitis. Yo al tercer día, después del medicamento y después de la primera sesión de la terapia fotodinámica, el paciente ya presentaba esta lesión menos inflamada, podía abrir un poquito más, que sí le funcionó el tramadol. Es importante saber que tenemos que hacer sinergia con nuestros medicamentos. Esto es un apoyo, y sabiéndolo manejar bien da resultados excelentes. Esto es después de los 9 días. Del lado izquierdo, recuerden que estamos viendo la lesión con tratamiento de terapia. Está menos inflamado, empieza a cicatrizar. Lo que yo tenía que hacer, y platicando con el cirujano bucal, era darle la oportunidad al tejido de desinflamar, de que el paciente estuviera mejor, para poder retirar esa raíz que no pudieron retirar en 2 ocasiones, y manejarlo mejor, controlar la infección para poderle retirar eso sin ser traumáticos. Y del lado derecho podemos ver la comparación de a los 9 días exactos del lado izquierdo tratado con láser, y del lado derecho una alveolitis en proceso normal. Se ve más cruento. Esto les mencionaba hace rato, que dejamos que el paciente se estabilizara, que bajara la inflamación con la aplicación del láser. A los 12 días, más o menos como por el 10º día, se le hizo la extracción al paciente,
sin complicaciones. Esto es 12 días después. Vean qué bonito está cicatrizando, cómo está cerrando. Para mí esto es muy importante porque el señor viene de un proceso traumático y para los 12 días, después del proceso traumático y al retirarle su resto radicular, esta es la lesión y esta del lado derecho es a los 12 días exactos que apenas va formándose tejido y todavía se puede ver aquí un poquito de hueso expuesto. Fíjense nada más la comparación de los mismos días y este del lado izquierdo ya tuvo su proceso traumático, ya se desinflamó con láser y ya le pudimos hacer la cirugía y va mucho mejor que a los 12 días de la alveolitis del lado derecho. 19 días y vean qué bonito está todo el proceso de cicatrización, ya no hay como tal una cavidad, el paciente está desinflamado, puede comer perfecto, regresan muy felices, estos son fotos de control, 19 días y del lado derecho seguimos viendo aquí una exposición ósea, acuérdense que del lado derecho es sin láser y del lado izquierdo tratado con láser, 19 días, traumático y postquirúrgico. Y miren qué bonito va. Ni siquiera llevamos el mes y casi está cerrado. 24 días postquirúrgico. Estos son los resultados a los 24 días y esto sin láser. Aquí con proceso traumático. Si algún cirujano bucal, algún maxilo me está viendo, ustedes saben que la alveolitis y como cirujanos dentistas, sabemos perfecto que una alveolitis tarda y duele muchísimo. Mi paciente con su alveolitis, con su proceso traumático y después extracción, a los 24 días se encuentra de esta forma, prácticamente sin molestia. 42 días, este es el proceso. Y del lado derecho, un poquito borroso, perdón, sigue aquí habiendo un poquito de apertura, el paciente sigue un poco molesto, y en el lado izquierdo, mi paciente sin molestia, muy feliz, muy agradecido, únicamente quedamos con la observación del órgano dentario 7 inferior. Esto es parte de mi día a día, de ver los cambios maravillosos que presenta el paciente desde la segunda sesión. Y pues qué mejor que con el alveolo. El alveolo y la alveolitis es un proceso que vemos seguido, desafortunadamente. Espero haberles ayudado un poco. Hay que bajar o hay que controlar los factores de riesgo que están en nuestras manos, como las bacterias, como se los dije, el treponema dentícola y como el Streptococcus mutans. Hay que controlar al paciente, bajar la carga bacteriana y, por favor, si no está en sus manos, interconsultar. Estos son los resultados. Mis conclusiones de la pérdida del coágulo es que la fibrinólisis y la pérdida del coágulo alveolar es multifactorial. El intenso dolor está ocasionado por sustancias químicas relacionadas con plasmina y el proceso inflamatorio local. Los factores de salud general, como la falta de vascularidad en el hueso por edad o microangiopatía diabética. Esto es por pérdida de coágulo. Y las conclusiones, pues, ¿qué les puedo decir? Utilizando el láser resulta una terapia segura, efectiva, el paciente refleja mejoría de forma considerable desde las primeras sesiones, por lo que les explicaba de la interacción como tal celular en la membrana neural. Y por eso el paciente presenta menos dolor, que eso es clave para nosotros, manejar el dolor del paciente. Y combinar técnicas favorece tanto al profesional, pero principalmente al paciente en su recuperación. Es importante saber nuestros límites y no comprometer la estabilidad del paciente. Siempre hago énfasis en esto. Muchos compañeros nos encontramos cosas tan delicadas. Es un ser vivo, no es un cheque al portador, yo siempre lo he dicho, es un ser vivo que nos brinda su confianza y para mí es muy importante no fallarle. Entonces, les quería compartir mi experiencia o mi poca experiencia hasta ahora
y con unos resultados maravillosos. Mi bibliografía, si necesitan algo, con mucho gusto se las paso. Y también, obviamente, no puede faltar los agradecimientos a mis madres, que siempre han sido mis cómplices y mi apoyo. A mi mamá Lulú, vamos por más. A mi mamá Galu por siempre estar y mi novio Alonso Tagle por estar. Muchas gracias. Les dejo mi contacto por si tienen alguna pregunta, alguna duda. Les dejo también la dirección de Instagram. Y si en algo puedo ayudarles, con mucho gusto estoy a sus órdenes para lo que necesiten. Gracias, doctora. Pues, doctora Aranzazú, qué interesante es ver la diferenciación de talentos que existe en todo México con los profesionales de una manera multidisciplinaria. Todos tenemos el mismo conocimiento, pero la capacidad de transmisión es diferente. Qué importante que tengamos a todos los doctores de ALZ México aquí a través de nuestro canal para la manera de disertar tan distinta, pero todo el conocimiento se queda. Yo la quiero felicitar, doctora, porque hoy aprendimos detalles, tips nuevos y también la importancia de manejar la alta tecnología de excelencia que tenemos actualmente en nuestro país. La felicito de veras y me uno a todos aquellos profesionales que están interesados en ir construyendo las diferentes visiones en este vasto camino del conocimiento profesional. Usted sabe, nosotros somos unos apasionados del conocimiento. Además, somos unos apasionados de investigar, ¿sí? Me viene a la mente ahorita que estaba viendo yo su contenido, qué importante es hacer la comparación de un tratamiento, yo no le digo normal, pero es un tratamiento actual que todavía se viene haciendo sin el uso de la tecnología y que siempre se ha practicado, y la aplicación del conocimiento bien formado acerca de cómo podemos estar utilizando las nuevas tecnologías en beneficio de nuestros pacientes. Aquí vemos una clara respuesta de los tejidos hacia toda nuestra tecnología y sobre todo del buen manejo en los protocolos correctos para poder llevar ese beneficio en salud hacia todos nuestros pacientes. La felicito, doctora. Me da muchísimo gusto, de verdad. Ya teníamos un buen de tiempo esperándola porque usted es sumamente ocupada, pero aparte de eso, pues trabaja desde muy temprano hasta muy tarde, entonces no habíamos podido coincidir el horario, porque debo de decirlo que la mayoría de los pacientes de los doctores de Ciudad de México, pues trabajan hasta los domingos. Aquí en la frontera con los Estados Unidos también trabajamos a veces sábados y domingos, pero hay que sí que tenemos ya otros horarios en cuanto a unos protocolos de un fin de semana sí, otro fin de semana no. Y es cuando podemos hacer estas bonitas transmisiones, o sea, apoyando esos protocolos de trabajar un fin de semana sí, un fin de semana no, y todos felices y contentos. Hay que programarnos para aprender. Claro. Hay que siempre tener esa actitud y esa gran disposición al aprendizaje diario, multidisciplinario de toda nuestra bendita profesión. Doctora, muchísimas gracias. No sé si quiera alguna conclusión, anexar algo. No, doctora, agradecerle su paciencia, agradecerle a mis pacientes su paciencia, su confianza.
estoy tratando y tengo un compromiso con ellos de actualizarme, de ofrecerles lo mejor que pueda. A usted, doctora, por siempre apoyarme, por motivarnos a seguir en este camino de investigar para sobre todo, y nuestro objetivo es el paciente. Muchísimas gracias, doctora. Pues gracias a usted, doctora, y la invito a seguir actualizándose, a seguir formándose, siempre, siempre juntos, avanzando juntos. Si todos nos esforzamos y todos caminamos juntos, el esfuerzo es menor y el esfuerzo rinde más frutos. Con eso nos quedamos en este bonito sábado, en este bonito fin de semana, casi terminando noviembre. El próximo sábado los esperamos aquí en ALZ México con otro interesante tema y con otro lujo de doctora profesional. Muchísimas gracias. Que tengan excelente fin de semana. Nos vemos pronto. Buenas tardes, el México. Buenos días en México, buenas tardes en Europa, buenas noches en Europa también. Hasta luego. Nos vemos pronto. Gracias.